Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el número que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Y en ese número habitualmente nos dejás preguntas de todo tipo. Pero hay un tema que se repite, los probióticos. Y muchos lo asocian exclusivamente con la digestión. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos colegas que nos hablan de la relación de los probióticos, de la microbiota, con distintos organismos. Sabemos hoy que el intestino va mucho más allá, el probiótico en sí, de lo digestivo. Influye en el metabolismo, en nuestro sistema de defensas, en la inflamación y hasta en el control del peso corporal. En el programa de hoy vamos a tener la visita de una especialista internacional. Va a estar con nosotros la doctora Bárbara Peters, que está en Argentina, en nuestro país, para dar unas conferencias en un congreso justamente de microbiota y va a estar en el living de ADN Buena Salud. Y además te vamos a contar un nuevo trabajo, un nuevo estudio que empieza a desarrollar una técnica para la detección muy temprana del cáncer de mama. Y sabemos que es algo fundamental, porque 9 de cada 10 cáncer diagnosticados en forma temprana se curan. En este caso están desarrollando una tecnología para hacer diagnóstico a partir de la saliva. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo, que hoy está completo. Así que voy y le doy el pase a la licenciada Mariana Kers. Así es, Milton, buen día a todos ustedes también. Y hoy les traje un tema que seguramente se van a ver identificados en casa, que es la sexualidad y cómo funcionan los vínculos, el amor para toda la vida. ¿Qué pasa en la intimidad en los mayores de 70? Si estás en casa, estás mirándonos, si estás ahí cerquita de los 70 o ya los pasaste, quédate atento, atenta a mi columna, porque hoy te voy a contar algunas claves de la intimidad y sobre todo cómo mejorarla. Bueno, muchas gracias Mariana, vamos a estar atentos porque es un tema muy interesante, es que hay muchas dudas. Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo, cardiólogo, gusto saludarte. ¿Cómo va Milton? La verdad que hoy un lujo, tenemos una invitada internacional. Voy a hablar de un tema que me parece importante porque como nefrólogo y generalmente veo patología renal, veo muchos diabéticos. Y el tema de la diabetes me parece importante el diagnóstico precoz. Y vos sabés que casi la mitad no sabe tener diabetes. Es tremendo ese dato. La mitad no sabe o no conoce tener diabetes. En Argentina conviven con la diabetes más de 4 millones de personas. La mitad, estamos hablando de 2 millones de personas que tienen diabetes y no lo saben. No lo saben. Entonces vamos a darles tips para hacer el diagnóstico y luego obviamente hacer el control de esta patología que si la llevamos bien vamos a tener una calidad de vida excelente. Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo están? ¿Cómo anda hoy? Bien, muy bien. ¿Con qué tema? Una pregunta para ustedes y para la Pregunta. gente que está del otro lado. Pregúntalo, ¿Comés por hambre o por estrés? ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo Si es hambre, identificamos? estrés. Bueno, vamos a hablar un poco, hemos hablado muchas veces del hambre emocional. Esto tiene más que ver con momentos en que estamos estresados y se empieza a confundir si ese hambre es real o es por estrés y todo lo que influye el estrés en nuestras vidas, pero sobre todo para dos hormonas que son el cortisol y la insulina y la relación que tienen no solo con el hambre, sino con la acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo eso puede en realidad influir a que no estemos pudiendo bajar de peso haciendo una dieta saludable? Muy bien, bueno, vamos a estar atentos a entender cómo influye el cortisol en nuestra alimentación. Marca registrada, Yo licenciado quiero Marcelo Rabinovich. que comí hace un ratito por estrés por culpa de Delphi. No, ¿Desayunaste por estrés? Sí, o sea, me acusó que yo me quedé con la llave de donde ella se Milton me cambia. dijo que fuiste vos. Sí, ¿quién fue? No. ¿Por qué pensás que fui yo? Porque vos me diste la llave de Delphi, miro y no era la mía. Pero no sé si... ¿No es así? Vos tenías No. dos llaves. No, vos tenías dos llaves. ¿Cómo voy a tener dos? Yo tengo una. ¿Y la nuestra? ¿Quién Vos- tiene la nuestra? Él, y vos te llevaste la mía. Bueno, Ya está. no sé, me dio hambre esto. Me dio Claro, hambre. Marca. Pero ¿sabes qué? Con esto que me ocurrió, ¿sabes qué voy a hacer ahora? ¿Qué? Sí, necesito un poco de esto. De risa. Sí. Muy bien, hay que reírse, eso es bueno, ya lo hemos hablado. Para la salud es fundamental Listo, reírse. ya me tomé el comprimido. Listo, ya me... Uy, Eh, ahora sí. ¿cuánta? Buah. Cuidado, Puede pasar siempre. cuidado, Marcelo, Sergio, Fabián. Este es el comprimido que hay que tomar porque la risa parece que uno está loco, pero la ciencia dice que es el mejor analgésico y es gratis para todo lo que es el tema de la depresión. Hoy vamos a hablar de la psicología de la risa, vamos a ver qué impacto tiene, cómo estimularlo, obviamente, y hay un pequeño test
para ver cómo estás usando esta herramienta, que repito, es gratis, no tiene efectos colaterales. Y cuando hagas algo como lo que acabo de hacer, trata de saber cómo parar Otra de las los herramientas peores. que son gratis son los pensamientos lateral, que nos Por ayudan a supuesto. ejercitar nuestras neuronas. Acuérdense que lo que no se usa se atrofia y quiero obviamente mandarle saludos. Hay un abuelo que cada vez que yo presento algo me dice que lo hace con los nietos, que cuando se junta en la casa de él, estos pensamientos lateral los propone en la mesa Genial. y estimula a los chicos. Bueno, voy a contar de qué se trata. Voy a ser honesto, Gaby me dijo, vos necesitas hacer deporte, deja de fuiste a correr", pescar? y me propuso que me compre una caña de pescar. Muy bien. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo? ¿Cómo te fue en la pesca? Bueno, un resfrío. Me pesqué el otro día. Está bien, hoy estoy. Es buenísimo. Es buenísimo. La Nutri no te avala, dale. Para la temporada Mar del Plata estás, ¿eh? La cuestión es que, me agrandé con el tema de Martín Fierro, me parece. No, la cuestión es que voy a comprarlo y cuando voy a subir al colectivo, el chofer me dice, ¿qué haces? Y digo, no, la caña de pescar. Y dice, ¿cuánto mide? Y le digo, 1,50 m. Dice, Sí. no, solamente podés subir si mide 1,20 m. Y digo, ¿y ahora qué No hago? te puedo creer. ¿Qué hiciste Qué con la lástima. caña? Volví al negocio. O sea, la veo entera. Bueno, ahí está. Entró, ¿estuviste bien? Volví al negocio Sí. y le digo, mirá, me pasó esto. Me dice, yo tengo un truco. Con el truco que yo te voy a proponer, que no vas a romper obviamente la caña, vas a poder subir a lo colectivo sin ningún problema. La pregunta es, ¿cuál fue la sugerencia espectacular que me dio el dueño del negocio Sí. y que me permitió obviamente subir al bondi? ¿Tuviste medio incómodo? No. ¿No estuviste incómodo? ¿Hablando con quién? Con él. No, con la caña subiendo al colectivo, digo. No, Porque no. a mí se me ocurrió una estrategia para Rara tu resolverla. estrategia. No, ¿por qué rara? No, vos sola pensás Pensó- eso. pensó Vos muy mal Vos Delfina, pensás ¿eh? muy mal, Delfina. No te das incómodo. Pero está bien, incómodo, porque Es cierto. yo creo que usaste esa caña, quizás fue adentro, te pusiste en algún lugar. No, la no. estás embarrando. La estás Estoy tratando de embarrando. salir. Exactamente, la está embarrando. No. A ver, voy a tratar Sí. que Mariana me ayude, porque a ver si Mariana. cómo me ayuda. No, ¿Dónde pará. metió la está caña? embarrando, Milton, ¿eh? Está embarrando la caña, Milton. ¿Dónde pará. fue? Para que me tenté. No sé dónde la metió. pero Yo pensé inicialmente que había puesto la caña como en el brazo para poder trasladarla. Bueno, es lo que pensé. No, Trató de yo zafar dije, bueno, el otro lugar. puso adentro del Le mentís. saco, de la remera. Llevas Pero- como un metro falso. Pero no entra, no es una cuestión de mentir, no entra. Espera, ustedes podrían. Yo voy a pedir la matrícula a ustedes. No, porque pará, los yo tengo comentarios que hay acá- otra idea. ¿Puedo? A ver. Para mí puede ser que tengas como una extensión de la caña, como que la caña mida 1,20 y luego tengas 30 centímetros de una parte ajena a la caña. No sé cómo explicar. Otra parte de la caña. No, No sé si es parte de tu columna. vamos a resolver esto, Marca. Danos la resolución. Es muy ¿Qué hiciste? sencillo. Mirá, ¿Qué hiciste? me dijo, yo te doy una caja que mide 1,20. Sí, 1,20. Esto mide 1,50. sí. ¿Y qué me dijo? Lo vas a poner en forma diagonal. ¿Se entiende? Ahí está. Uy, ¿cómo te haces? Ahí está. ¿Ven? Usaste la diagonal. Ahí está. Ahí Ahí está. Mirá vos. Usó la diagonal, está bien. ¿Están de acuerdo? Pero sigue Sí. midiendo Más chiquito que la 1,50. No, Sí, esto por mide favor. 1,20. Mide Esto mide 1,20, 1,20. la caña mide más, La la caña puso en- mide 1,50. lo Usó puse en la diagonal, Pero está espera, bien. pero la pregunta Se lo que te damos. hicieron fue ¿cuánto mide la caña? No, bueno, no, si podía entrar al colectivo, está bien. Para mí está perfecto, Marca. Es Fue engañoso. clarísimo. Pero- Sos un genio, ganaste una vez Tómalo. más. Ganaste una vez más, nos vamos a No, ver no. ya el informe sobre probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades adecuadas pueden tener beneficios para la salud. Estos microorganismos pueden ser bacterias o levaduras que se encuentran naturalmente en el cuerpo o se pueden obtener a través de alimentos o suplementos. Los probióticos mejoran la salud digestiva, fortalecen el sistema inmunológico, reducen la inflamación y mejoran la salud mental. Los probióticos son microorganismos beneficiosos que pueden tener un impacto positivo en la salud digestiva y general. Aunque pueden ser seguros para la mayoría de las personas, es importante consultar con un médico antes de tomar suplementos, especialmente si se tienen condiciones de salud subyacentes. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Bárbara Peters,
nutricionista, miembro del Comité Científico de la Alianza Latinoamericana para la Nutrición Responsable, presidenta ejecutiva de ILSI Brasil. Muchas gracias, Bárbara, por estar acá. Gracias a ti por la invitación. ¿Te encontrás para dar Estoy muy contenta de estar en Argentina. ¿Vas a dar una charla, una conferencia en un congreso importante de microbiota? Sí, el congreso es mañana y después, y vamos a hablar de la microbiota y síndrome metabólico. Y tuvimos la oportunidad de coincidir en Córdoba en las jornadas argentinas de obesidad y sobrepeso. Y ahí lo que uno ve y demás es que todavía hay cierta confusión sobre qué son los probióticos. ¿Qué son? Bueno, la definición de probióticos son microorganismos vivos que cuando administrados o ingeridos en una cantidad adecuada confieren un beneficio para la salud. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Primero que son vivos. Cuando ingerimos, tiene que pasar por todo el proceso digestivo, llegar al intestino vivo. ¿Por qué? Porque van a colonizar el intestino, principalmente el intestino grueso, produciendo muchas sustancias que hacen bien para la salud. La cantidad adecuada, ¿qué es? Es la cantidad que está en el estudio científico comprobando el beneficio para la salud. Por esto que hay que presentar un beneficio para la salud, no solamente equilibrar la microbiota intestinal, mas también producir otro beneficio para la salud. O sea, esto es importante, o sea, más allá del equilibrio de la microbiota, es que tengan alguna función, porque uno ve por muchos lados que dice probiótico tal. ¿Son probióticos? ¿No son? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay muchos mitos con los probióticos, principalmente cuando hablamos de yogures, leches fermentados o fermentadas, no sé cómo se habla acá. Fermentadas. Que hablan y kombucha y otros productos fermentados que hablan que contienen probióticos. Contienen probióticos saludables, probióticos de verdad. Bueno, palabras que en la verdad no existen, pero no contienen. No contienen. En la verdad que contienen microorganismos o bacterias fermentativas que van a fermentar el medio. Entonces, el objetivo de la bacteria en estos productos es la fermentación. Después de la fermentación empiezan a morir porque por el pH que está o muy alto o muy bajo, por la actividad de la agua. Ya el probiótico mismo vamos a encontrar principalmente en cápsulas, sachets, otros productos en el formato de suplementos. Porque para mantener un probiótico vivo es muy difícil. Entonces en la comida es un poco más difícil ponerlo. Y esto que vos mencionabas de que el probiótico tiene que tener una función también va en relación, y lo hemos vivido acá con muchos colegas que han participado del programa, que empiezan a vincular la microbiota con la salud de la piel, la microbiota con la función neurocognitiva, la microbiota en la prevención cardiovascular, lo hemos visto, la microbiota con el metabolismo, con el control de peso. Sí. Llamamos de los diferentes ejes, ¿no? Eje microbiota, órgano. Entonces, tenemos el eje microbiota cerebro, el eje microbiota, intestino con hígado y así por delante. Bueno, con el metabolismo, una microbiota sana es muy importante porque va a producir sustancias que van a cambiar el metabolismo de los lípidos, disminuir la resistencia a la insulina y también va a producir van a hacer con que el medio del intestino quede saludable para la producción de otros microorganismos como la arquemancia, que están involucrados con el metabolismo tanto de los lípidos cuanto de la glucosa. A mí lo que me quedó de tu charla, que tuve la suerte de participar allí en el Congreso Argentino de Obesidad, marcabas que la microbiota de aquellos que son delgados o que están en normopeso es diferente a la microbiota de quien tiene un acúmulo de grasa, sobrepeso
obesidad. Y después hiciste mención de un probiótico particular que está vinculado al metabolismo y el control de peso, que en Argentina se conoce y se consigue porque ya está disponible, que fue un lanzamiento que también se comunicó allí, que es el Floragut B420. Sí. ¿Cómo se vincula esto de la microbiota diferente en el obeso y el delgado y el desarrollo de este probiótico particular que está focalizado en estos casos? Bueno, primero que las personas delgadas presentan un contenido más grande de bifidobacterias, lactobacillus y principalmente de Akkermansia. Perdón. y el B420, que es Bifidobacterium lactis B420, porque esto es muy importante, un probiótico es género, especie y cepa. Entonces, es la cepa que produce el beneficio para la salud, que es el B420. Entonces, no son todos los bifidobacterios que van a producir este beneficio para la salud. El B420 es capaz de aumentar la cantidad de Akkermansia. Y la Akkermansia que vive en el muco de la pared intestinal es muy importante para la disminución de los lipopolisacáridos, la absorción de los lipopolisacáridos y con esto disminuye la inflamación. Disminuyendo la inflamación vamos a tener un cambio en el metabolismo de los lípidos y de la glucosa, va a mejorar el metabolismo de los lípidos y de la glucosa. Nosotros nos guiamos mucho por la evidencia científica. Sobre esta cepa en particular, el Floragut B420, ¿qué estudios hay y a qué lo vinculan? ¿Se ve que hay o que existe este control de peso en los estudios, que hay descenso del perímetro abdominal? Sí. ¿Qué es lo que se observa? El B420 en los estudios muestran son personas todas con obesidad, pero que no tuvieron cambios en el estilo de vida. Entonces la dieta continúa la misma y los ejercicios físicos también continúan los mismos. Y vieron que las personas que tomaban el B420 no hubo aumento del peso corporal, aumento de la cintura corporal y también hubo reducción de la ingesta de energía. Entonces, es muy interesante para el control de la circunferencia de la cintura, de la grasa abdominal que está más involucrada con el síndrome metabólico. Esto es muy importante, esto del control de peso, porque lo otro que se ve, cuando uno hace una dieta para bajar de peso, le suma actividad física, logra un descenso de peso, pero a veces es muy difícil sostenerlo. Lo mismo pasa con los medicamentos utilizados para la obesidad y sobrepeso. Es muy difícil sostener y entonces ahí nos encontramos con las altas tasas de fracaso que hay. Es decir, bueno, recuperé enseguida el peso. El agregado de un probiótico, en este caso como el Floragut B420, ayuda a controlar y se puede complementar a esos tratamientos. Exactamente, porque principalmente estos nuevos medicamentos para pérdida de peso promueven una disbiosis, que es el desequilibrio de la microbiota intestinal muy fuerte. Entonces, después cuando paramos de tomar este medicamento, la ganancia de peso corporal es desafortunadamente muy alta. Entonces, es importante cuando empezamos a tomar estos medicamentos para pérdida de peso, empezar también a tomar el B420. Tomamos junto y después, cuando terminamos de tomar el medicamento para pérdida de peso, continuar tomando el B420 para mantener el equilibrio de la microbiota intestinal y controlar esta reganancia, no sé si habla así, del peso corporal. ¿A quién le recomendarías el aporte de un probiótico específico como es el Floragut B420? Bueno, en la verdad es para las personas que presentan sobrepeso, obesidad, pero también para personas delgadas que tienen un desequilibrio ahí en los lípidos, en la glucosa, porque hay también personas delgadas que tienen dislipidemia y también tienen va más glucosa allá alta. de lo que es obesidad y sobrepeso, también sobre los lípidos, o sea, tiene una función protectora cardiovascular.
Sí, es importantísima porque también tiene esta regulación del metabolismo de los lípidos. Puede disminuir el LDL, que es el colesterol malo, y los triglicéridos. Me gustaría, tenemos que ir cerrando ya la entrevista, pero me gustaría tu mensaje final, cómo ves la situación actual de los probióticos, de la microbiota y qué es lo que entendés que se viene a futuro. Bueno, tomar un poco de cuidado con esto que escuchamos de que los probióticos están presentes en todos los alimentos fermentados, que no es así. Buscar los suplementos probióticos, que ahí sí sabemos que contienen probióticos, y buscar para qué quiere el probiótico. Si es para el metabolismo, buscar un que sea realmente eficaz para el metabolismo, como el B420. Para el futuro vamos a tener la Akkermansia, vamos a tener los Next Generation Probiotics, los probióticos de la próxima generación, que también van a ser muy eficaces para el metabolismo, así como los medicamentos para la pérdida de peso. Muchas gracias, doctora Bárbara Peters, nutricionista, miembro del Comité Científico de la Alianza Latinoamericana para la Nutrición Responsable. Le tengo que dar ya el pase a la licenciada Mariana Kers con su columna. ¿Qué pasa con la sexualidad y estos conceptos de pensar la sexualidad para toda la vida? A veces cuando hablamos de sexualidad parece que únicamente queda relegada a la vida fértil, ¿no? Como que bueno, después de los 50 y algo, como que ahí se termina. La realidad es que se puede seguir teniendo una vida íntima, muy placentera, muy beneficiosa a lo largo de toda la vida. Probablemente no vas a tener la misma agilidad a los 70 que a los 25, eso es claro. Pero eso no significa que no puedas tener encuentros que sean íntimos, pasionales, que te generen beneficios para tu salud y que además sigan aumentando tu amor propio y tu autoestima. Vamos a ver la primera placa para empezar a pensar un poco en este tema de la intimidad de los más 70 y mientras ustedes escríbanos en mis redes, en las redes de ADN o en el WhatsApp, como para ir viendo también cómo funcionan ustedes en su vida íntima a lo largo de toda la vida. ¿Qué cambios notaron, por ejemplo? La sexualidad no tiene edad, que es un poco lo que les decía recién. Y por otro lado, el deseo y la intimidad no van a desaparecer con los años. Por supuesto, cambia la forma, pero no cambia el contenido. Las personas mayores pueden seguir disfrutando del sexo, el cariño y la conexión emocional de maneras distintas y enriquecedoras. Y acá quiero hacer una aclaración más. Esta frase de la conexión emocional, a veces la necesitan algunas personas y a veces no. Y está bien eso también, ¿no? Porque a veces esto de poder pensar la intimidad después de los 70 siempre a través del cariño y el afecto, no, a veces no. A veces simplemente lo que se necesita es un encuentro íntimo y nada más. Y está bien también, por supuesto, siempre que sea consensuado y que la otra persona también tenga ganas de que las cosas pasen de esa manera. Vamos a la segunda placa, como para poder seguir pensando un poco en este concepto de la sexualidad a lo largo de toda la vida. Siempre esto del diálogo. Ustedes saben que yo hablo mucho de esto de comunicar en el vínculo, en cualquier vínculo que tengamos. Pero en esto, en la sexualidad y sobre todo después de cierta edad, es muy importante que también lo mantengamos en diálogo. No que creamos que la sexualidad va a seguir siendo la misma a lo largo de toda la vida, sino empezar a generar nuevos acuerdos a lo largo de los años. Hablar de deseo, límites y necesidades. Esto es una clave que aunque parezca un poco obvio, no lo es tanto. Y cuando a veces recibimos parejas en la consulta y parejas, sobre todo en varones, con más de 60, 70 años, donde empieza a ver los primeros signos de disfunción eréctil o el primer desafío que implica la disfunción eréctil, bueno, obviamente también tenemos que bajar un poco las expectativas y decir, bueno, a ver, las expectativas reales van a ser estas, esto es lo que sí vas a poder lograr, pero saltar el salto del tigre como a los 20 años, no, mi amor, eso no, te vas a romper. La intimidad también se vive a través de abrazos, caricias y momentos compartidos, no solo a través del sexo genital, que es un poco lo que les decía recién, ¿no? Algunas personas necesitan esto de intimidad y conexión y otras no. Y eso está bien también. Y por último, la tercera placa. Milton, ¿querés preguntar algo? Que te vi súper interesante, te vi así. Muy atento, porque es un tema que afecta y que involucra a mucha gente, sí. Esto de la pérdida de la intimidad en esta etapa de la vida, o que algunos asocian como que es algo normal y habitual que con la edad se tenga que perder la intimidad, y esto no es así. No, no es así, y lo que sí, por supuesto, hay que tener son expectativas reales para poder entender un poco esto. A ver, no toda relación íntima va a tener que tener sí o sí una erección y una lubricación excelente. No, se puede tener
relaciones íntimas de muchas formas distintas. Esto es un poco también ampliar la creatividad en el momento de la intimidad y salir un poco del estereotipo, ¿no? También, porque si no, si yo me quedo en que sí o sí tiene que haber determinadas características para poder tener relaciones y no flexibilizo eso, probablemente me frustre más. Entonces, por otro lado, mantener la intimidad y la sexualidad activa contribuye al bienestar físico, emocional y cognitivo, ¿sí? Nuestro cerebro también se va desarrollando y fortaleciendo, fortalece los vínculos y mejora la autoestima en la tercera edad. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan, lo que sí me quedo es con estas ganas de poder leerlos, poder escuchar, por saber un poco cómo funciona para ustedes la sexualidad a lo largo de toda la vida y que lo puedan compartir, no tengan vergüenza, no es un tabú, así que anímense también a mandar sus videos contándonos un poco sus preguntas que tengan sobre este tema. Nos metemos ya en las noticias y científicos están trabajando en una prueba de saliva que podría detectar el cáncer de mama en forma temprana. Científicos están desarrollando una prueba basada en saliva que podría revolucionar la detección temprana del cáncer de mama. Esta innovadora técnica analiza biomarcadores presentes en la saliva, lo que permitiría un diagnóstico más rápido, menos invasivo y más accesible para muchas personas. Los primeros estudios muestran resultados prometedores, con alta precisión para identificar señales tempranas del cáncer de mama, lo que facilitaría el tratamiento y aumentaría las tasas de supervivencia. Actualmente esta prueba se encuentra en fases avanzadas de investigación y los expertos esperan que pronto pueda complementar o incluso reemplazar métodos más tradicionales como la mamografía. Esta innovación podría transformar la forma en que se detecta uno de los cánceres más comunes en mujeres en todo el mundo. Sería una gran noticia, esto está en desarrollo. Hoy lo que tenemos, lo concreto, es la mamografía. A los 40 años tenés que hacerte una mamografía porque la detección precoz del cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en mujeres, implica supervivencia. 9 de cada 10 cáncer detectado llegan y logran la remisión, la cura, pero para eso es clave la detección precoz. Es increíble cómo la medicina está yendo a la prevención ya primaria completa, ¿no? Tener un test de saliva antes de todo me parece un avance enorme y creo que esto es el camino por el cual la medicina va, que es la prevención de las enfermedades más fáciles de detectar, ¿no? Digamos, la diabetes, la vitamina D. Ya estamos viendo diferentes métodos para diagnosticar rápidamente esto. Es clave conocer tus valores, tu realidad para poder intervenir. Si no conocemos, si no sabemos, no podés hacer nada. Pero tener el dato, tener la información, tener el diagnóstico, permite, en este caso, intervenir y lograr cura. Tenemos que hacer un breve corte. Cuando volvemos, justamente vamos a estar hablando de una enfermedad que también tiene este problema del subdiagnóstico. La diabetes. El doctor Lapman nos va a estar hablando y contando que la mitad de las personas con diabetes no sabe que la padece. La Nutri, Delphi Zimmerman, nos va a hablar del hambre. Si comés simplemente por hambre o por estrés. Marca registrada nos trae la ciencia de la risa al estudio de ADN Buena Salud. Quédate que enseguida volvemos con mucho más. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el número que aparece en pantalla o en las redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar del hambre real o el hambre por estrés. La respuesta para ayudarnos a identificar qué tipo de hambre es la tiene la Nutri Delphi Zimmerman. Sí, a ver, hemos hablado varias veces de esto y es más identificar el hambre, pero acá quiero traer otra cosa que es en realidad el efecto que tiene estar muy estresados y este cortisol en nuestro organismo en el descenso de peso o en poder mantener la composición corporal. Muchas veces vienen los pacientes, se hacen el InBody, me cuentan, bueno, comí esto, lo otro, fue una semana normal y vemos y no tienen buenos resultados. Y la primera pregunta es, ¿estuviste estresado? ¿Estuviste con exámenes? ¿Pasaste una situación? Sí. Y ahí empezamos a ver cómo eso no solo responde, o sea, no solo actúa en el control del apetito o las elecciones, sino también internamente en cómo se utiliza la grasa o el músculo en nuestro organismo. Sí, es clave conocerlo y desconocer el estrés como un factor que puede influir en forma negativa o positiva en los tratamientos, en este caso de la obesidad y sobrepeso, pero de prácticamente todas las enfermedades. Es muy relevante e importante conocer las funciones que tiene, principalmente la hormona vinculada al estrés, que es el cortisol. Pero veamos, Delphi, si estamos comiendo por hambre o por estrés. Hay una placa para empezar a entender y meternos en este tema. Hambre
¿Por hambre o por estrés? A ver, hay una realidad. Cuando nosotros estamos estresados, y eso también lo podemos identificar en una semana o en una situación, empiezan a pasar cosas como que aumenta el apetito, pero por comidas más calóricas y específicas. Quiero salado, quiero dulce, quiero crocante, es muy específico. Después, lo que empieza a pasar internamente es la dificultad del cuerpo para usar energía. O sea, a partir del cortisol, que ahora lo vamos a ver bien qué pasan con nuestras hormonas, se dispara la insulina. Y la insulina es una hormona que hace que no podamos usar bien la grasa acumulada, que un poco se trata de eso, el gasto energético o el descenso de grasa. Y otra cosa que pasa es que reduce la motivación. Cuando yo estoy estresado, lo que empiezo a sentir es más desgano, más cansancio y no tengo ganas de ir al gimnasio y no tengo ganas de cocinar. Y todo eso empieza a generar un círculo que duermo mal, descanso mal y aumento de peso. Sí, hay que tener en cuenta que el cortisol tiene su propio ritmo. Sobre todo en las primeras horas de la mañana aumenta. Tiene su mayor volumen, su mayor nivel está entre las 5 y 8 de la mañana, entre 6 y 8 es donde más niveles de cortisol tenemos. Por eso, cuando hablamos de ayuno intermitente, que nosotros lo recomendamos y que recomendamos separar la última ingesta de la primera, hay que tener en cuenta este factor de estrés, porque el no comer, el no tener alimento, también potencia la liberación de cortisol, que vamos a ver en la siguiente placa cómo se relaciona con el azúcar en sangre, con la liberación de insulina, con el depósito de grasa. Y hay que romper este círculo vicioso, que es lo que pasa. Yo estoy estresado. Eso genera un mal descanso. Lo primero que pasa cuando uno está estresado, descansa mal. Eso aumenta el cortisol. El cortisol genera menos leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. Por ende, no siento saciedad, tengo más hambre. Me descontrolo y como más. ¿Eso qué me genera? Ansiedad. Mira. La ansiedad me genera más cansancio porque no descanso bien, lo que me genera estrés. Todo eso es un círculo que si yo no le encuentro la manera de romperlo, que se va a hacer interdisciplinariamente, obviamente, puede llegar a ser un problema para el aumento de la grasa corporal o para no poder controlar esto, el sobrepeso. Hay que o la entender que obesidad. este cortisol, esta hormona del estrés, nos aumenta y nos genera que tengamos mayor producción de glucógeno. Sí. Entonces, eso termina generando este impacto que nos habla la Nutri de más insulina para compensar, para tratar de utilizar esa fuente de energía. Cuanta más insulina tenemos circulando y que no puede empezar a cumplir su función, aparece la resistencia a la insulina, más depósito de grasa, más apetito. Sí, yo a veces le explico a mis pacientes y le digo, imagínense que la insulina es como un policía que en realidad lo que está haciendo es cuidar nuestra grasa acumulada. ¿Por qué? Porque en realidad era una hormona que está hecha para antes, que teníamos largos periodos de ayuno y el cuerpo tenía que guardar la grasa cuando realmente esa energía la necesitaba el cerebro porque no tenían disponibilidad de alimento. Entonces, cada vez que disparamos la insulina no permite usar grasa de reserva. Entonces, para tener en cuenta, vamos ahora a compartir tips en la próxima placa de cómo poder buscar herramientas para romper este círculo y ayudar. No solo a bajar el estrés, sino a mejorar el uso de grasa en el cuerpo. Bueno, vamos ya con esos tips, esos consejos de la Nutri para controlar el estrés que va a tener un impacto en los tratamientos de obesidad y sobrepeso, pero en cualquier enfoque terapéutico que hagas hay que controlar esos niveles de estrés. ¿Es difícil? Sí, pero vamos con estos consejos y estos tips de la Nutri. Bien, en primer lugar, que era uno de lo que arrancábamos con el círculo, era el descanso. Entonces, dormir bien, mínimo 7 horas, pero atentos, que varias veces lo compartimos, a la higiene del sueño, o sea, que sea un buen descanso. En segundo lugar, a la hora de comer, por todo esto que voy a estar con más ansiedad, comer lento, masticar, contar de última al principio como estrategia cuántas veces mastico por alimento, sin pantallas y con conciencia. Sentate para comer. A veces vemos que se come rápido, Peor. de apurado. Bueno, listo, me salgo, voy parado, estoy ahí sobre la mesada y pasó. No. Imagínate estar estresado, ansioso y además comer. No registrás lo que comes, o sea, cualquier cosa que yo te ponga en ese estado lo vas a comer. Entonces es importante armar el plato, ver el plato y comer a conciencia. En tercer lugar, y que esto es la clave para el cortisol y para el estrés, el ejercicio. Ya dimos varios beneficios que tienen, pero si estás estresado y ya sé que te va a costar ese día más, anda a entrenar, anda a caminar, anda a jugar un deporte y te juro que cuando vuelvas me vas a dar la razón cómo mejoró tu estado de ánimo y cómo bajó ese estrés. Y cuando eso lo transformás en un hábito, porque si encontrás la actividad que a vos te genere satisfacción, eso va a tener un impacto enorme en la reducción del estrés. Es clave encontrar qué tipo de actividad es la que a vos
te genera esa satisfacción. No es para todos lo mismo. Algunos quizás como marca registrada es salir a correr. La Nutri, hacer ejercicios de fuerza. Otro puede ser ir a caminar. O ir a jugar un deporte, hacer un deporte, tenis, lo que quieras. Pero encontrá algo que te genere satisfacción y eso va a tener, sin lugar a dudas, un manejo y un control del cortisol. Rutina de pausa. Rutina de pausa, que eso es importante, darle lugar también al aburrimiento, al descanso, a tener la mente limpia, y no siempre necesitar hacer cosas que a veces si uno está estresado y se pone más cosas, empeora también el cuadro. Y por último, y acá la alimentación, que siempre hablamos cómo los nutrientes tienen tanto impacto en realidad en varios aspectos de la salud. Hay nutrientes que específicamente trabajan a nivel cognitivo o ayudan a controlar el estrés, a mejorar el estado de ánimo. Y uno de ellos, que hemos hablado varias veces, es el 5-HTP. El 5-HTP, que como marca comercial lo vamos a encontrar como Activament, lo que es directamente precursor de serotonina. El triptófano genera serotonina, pero a partir del 5-HTP. Así que acá es directo el aporte que tiene. Y porque esta serotonina nos ayuda a calmar, nos ayuda a regular. Tiene varios efectos y también por eso está bueno entenderlo. Lo podemos ver en la siguiente placa, en qué momento del día utilizarlo. ¿Por qué? Porque por un lado la serotonina me va a ayudar a mejorar el estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo tomo a la mañana, estoy con más energía, tengo más ganas, puedo ir al gimnasio, puedo ser más consciente y ya voy regulando un par de las cosas que hablábamos en cuanto a este problema con el cortisol. Y también, si lo tomo por la noche, lo que me va a ayudar es a mejorar la calidad del descanso. Entonces bajo el estrés, duermo mejor y eso también mejora mucho después del cuadro general. Entonces desde ambos aspectos el Activament me va a ayudar como nutriente clave para el manejo del cortisol. O sea, a la hora de suplementar es aportar directamente este precursor previo a la serotonina, que lo conseguimos con Activament y ayuda entonces estado de ánimo a mejorarlo, ayuda a mejorar la calidad del descanso tomándolo a la noche y además hay trabajos que nos marcan que el agregado de nutrientes como Activament trabajan en potenciar la energía y disminuir el dolor de cabeza, además de ayudarnos a concentrarnos, a focalizar mucho más. Esa es la evidencia vinculada al aporte de Activament, que es un suplemento que se consigue en cualquier farmacia del país. Delphi, vamos con el equipo al panel y con marca registrada, la ciencia de la risa, la psicología de la risa. Totalmente. Quiero hablar de este cóctel químico, también que tiene que ver el tema de la carcajada, porque es realmente impresionante lo que puede provocar en vos. Ejemplos muy sencillos. Cuando pasa lo que ocurrió hace un ratito, que entre nosotros nos tentamos, ¿qué ocurrió? Estaban viendo la televisión, se liberó concretamente dopamina, se liberó endorfina, serotonina, y todo esto que contribuye a que el sistema inmunológico se refuerce. Pero a nivel psicológico, lo que es increíble, que todo lo que hace a la risa, hace que concretamente uno pueda tener menos diálogos internos que a veces son totalmente depresivos y son totalmente, digamos, para abajo. Es más, yo quiero hacer una pregunta acá a la gente que me acompaña. Si a ustedes les ocurre que a veces apelan a alguna película, ¿vieron cuando están medio? ¿Hay alguna película que ustedes tienen que...? Película, Sí. Gaby es un cinéfilo total. No, pero es la película que vos... A mí, ¿dónde están las rubias? ¿Dónde están las ¿Dónde rubias? están las rubias? Me parece la mejor película hacia la noche cuando estoy bajón un domingo, no falla. ¿Dónde están las ¿No rubias? la viste? No, me acuerdo No, del la bebé vi. Porcel. No, 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 yo la bien. vi, la pistola desnuda yo. La Pistola pistola desnuda, desnuda. buen nivel. Buena. Qué grande. Yo voy O por tonto y mi- retonto. ¿Cuál? No. Tonto y retonto, sí. No, los bañeros. Los Qué bañeros. grande la bañera. Claro. O casados con hijos. Me Bueno. parece Bien, espectacular. muy bueno. Yo tengo mi pobre angelito. O sea, la verdad, mi pobre angelito... Sí, pero no es tan gracioso. Es media triste. Media triste. Lo dejan Bueno, al pero nene. gracias. Bueno, dale, vamos, no, vamos a hacer. gracias. ¿Qué vamos a resolver con el test? Marca. Lo que me interesa es que vos puedas, con este pequeño test, ver cuánto estimulás el tema de la risa. Repito, mirá que estimula la creatividad, facilita el aprendizaje. Es interesante que en los colegios, cuando se hizo un experimento, que era antes de una clase, empezaron a hacer todo tipo, digamos, de actividades de juego y todo lo que tiene que ver con el tema de la risa, fija los recuerdos, mejora el aprendizaje. Pero quiero un test para que vos puedas mirarte al espejo y ver cuánto usás de esta herramienta gratuita y natural. Muy bien. ¿Cuánto A ver. te reís realmente en tu día? Van a ser 6 preguntas, respondés por sí o por no. Ahí Después está. vemos los resultados al final Vamos de este a fijarlo. test. Vamos con la primera pregunta.
¿Reís al menos una vez por día con alguien más? Es importante. ¿Se ríen? Sí, ¿seguro? Sí, acá nos reímos. Acá, nos reímos. sí, pero se ríen de mí. No, con vos. Listo. ¿Cómo de vos? Buah, listo. Con. Lo importante está. es reírse con alguien, no de Muy alguien. bien. Esto es importante. Dos. Dos. Segunda de las preguntas. ¿Solés reírte de vos mismo cuando algo sale mal? ¿Sí o no? Muy importante, no te lo tomes en serio. ¿Sabes que en serio es un síntoma de salud cuando uno puede también tomarse en chiste algunas cosas que son tal vez terribles, pero esto digiere. Eso igual vale, pregunto, Sí. porque en general te pasa cuando uno deja correr el tiempo y mira para atrás y dice, mira, hice esto, y ahí te empezás Claro. a soltar y a Quizás reír. en lo Quizás en el agudo. momento decís, uy, lo que hice. Pero cuando mirás para atrás, te Totalmente. reís. Pero Eso vale. Vale, pero lo que es interesante es que muchas veces el tema del humor hace que uno desdramatice ciertas situaciones. Entonces, cuando tenés con alguien, te dice, para y te hace un chiste, es como medio que te relajás y te das cuenta que casi tiro el vaso. Seguimos. Igual hay gente que usa también esa herramienta de reírse de todo y no afronta a veces la realidad de los problemas. Es cierto, es cierto. Pero bueno, es cierto. acá estamos viendo cuánto te reís realmente en tu día. Tercera pregunta del test de marca registrada. ¿Buscás activamente momentos de humor? Eso, ¿sí o no? Durante No, el día, llegaste a tu casa, buscás algo en YouTube, sí, etcétera, como sí. para una Para puntita, algo. ¿sí o no? Sí. O redes, sí. Algo, Eso. una cuenta Yo veo graciosa, comediantes. sí. Me da mucha Bien. gracia. Muy bien. Cuarta pregunta. Vamos, cuarta. Vos estás respondiendo por sí o por no. ¿Podés reír incluso en momentos tensos o de estrés? Yo soy un fenómeno, en eso, sí, en los peores te momentos se pierden las llaves, etcétera. Siempre, por ejemplo, a mi mujer el día que me echaron de un lugar, ella no sabía nada, estaba embarazada, y le dije, tengo una buena noticia, que arreglé con el laburo, que durante 2 años me pagan el sueldo y puedo quedarme todo el tiempo con vos. Y yo, y le Qué dije, grande, "¿Me echaron?". Marco. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Y bueno, está bien. Son formas de encarar las cosas. Quinta pregunta. Quinta, ¿tu risa es natural o te cuesta soltarla? Ahí está. Yo y a veces me sale la de chancho. ¿Cómo ¿Cómo la risa de chancho? A ¿Cómo ver. la de chancho? Como, A ver. ¿Cómo es la risa? Ahí va, viene, ¿eh? como el, cuando te reís mucho. La Quinta. verdad, Una más, hay increíble. una Y la pregunta última. más. Estás respondiendo por sí o por no. ¿Hace cuánto no te reís a Pero carcajadas? carcajada, esto de... Hoy Bien. me hiciste reír. Dicen que 14 Sí. minutos. Hoy ¿viste? escupí el agua con una cosa que dijiste vos. Hace un ratito le hice un comentario a Gaby. Gaby Milton casi, también. casi nutre Sí, la mesa con agua. Sí. Bueno, a carcajadas. Lo logramos. Hay preguntas. Sí, no. A ver cuántos sí tuviste, de acuerdo a eso, los resultados de este test que propone marca registrada. Si respondiste más de 5, Más tu de cerebro cinco, está en más de modo cinco. bienestar. Vitamina. La risa es tu vitamina mental. 5, 6, buenísimo. 3 y 4, estás equilibrado. Hay que reírse más constantemente y más conscientemente. Si tuviste menos de 2 respuestas afirmativas, Eso es de River. tu cerebro necesita oxígeno emocional. Agenda una dosis diaria de humor. Es clave. Es clave. Ahí trabajar. Totalmente. Trabajar en el humor. Mirarse al espejo y reírse. Bueno, En serio, hay técnicas de trabajo que... No, a veces lo que pasa es... Buen tiro. Pará. Milton, te hago una pregunta. ¿Vos te mirás al espejo y te reís? No, yo no, pero te digo... ¿Cómo hay que no? y bueno, si estás en 2, tuviste Sí. 2, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos No, reímos? lo puede estimular, pero yo no conozco mucha gente que mira al espejo y se ría. La verdad. Y bueno, quizás se mira. Bueno, ¿Vos no te importa. sentís Esa bien? canta campeón puede ser, Estamos en carrera todavía. Estamos carrera. ¿Vos te sentís bien? Yo sí estoy bien. Listo, está bien, Estoy- pero esa estoy bien. parte no la conozco. Pero algo que les quiero proponer. Hoy en los hospitales es muy común que hay programas justamente donde a los chicos están internados, van magos, van payasos para poder mejorar justamente la predisposición a la enfermedad. Y le pedí a Gaby. Sí, le pedí siempre. a Gaby un truco. Vamos. Le pedí a Gaby un truco, vamos juntos al hospital y le dije, che, tenemos que lograr levantarle el ánimo. Truco del pañuelo vamos a hacer. Hay que Dale. enfoque ahí bien. Ahí está, el mago Lapman. Este lo hacía en el hospital. Sí. Meto Bueno. el pañuelo ahí, Ahí El está. pañuelo entró. A ver, ahí entró. Y ahí, Sopla, Delphi. a ver. Va. ¿Y el pañuelo? Desapareció, no está más. Lo único que toca. ¡Bien, Lapman! ¡Sí! ¡Viajó! Ah, ¿volvió? Pañuelo, sí. Bien, bravo, bien, Lapman. Escucha, Muy bueno. Cualquiera, o sea, es importante. Me llaman a mí, con Gaby animamos fiestas infantiles, Delphi con la risa de chancho, también cierra el espectáculo y Milton se Ay, ríe. todo mi vida.
Bueno, Listo, ADN vamos a Buena hablar de- Salud del espectáculo. No, y no le pongan a Milton un espejo, para que No, él se arregle. bueno, pero es una técnica. Bueno, vamos a hablar de Vamos. diabetes, Sí, Gaby. sí, vamos a vamos hablar al de centro del diabetes, a ver si estudio podemos a hablar de hacer un poco de diabetes. magia ahí. Que tenemos que hacer prevención y sobre todo venimos al centro del estudio, Gaby, Sí. para hablar de esta enfermedad que afecta a más de 4 millones de argentinos y estás hablando que la mitad no lo sabe. 2 millones de personas en nuestro país está conviviendo con la diabetes, pero no lo sabe y eso sí tiene mucho riesgo. Sí, queremos recalcar que es la diabetes tipo 2, porque digamos es la que se da en la adultez. La tipo 1 es la más, vamos a hacer la diferencia, pero para que la gente entienda, mucha gente no sabe que lo tiene. Es una enfermedad crónica. Crónica, cuando hablo, es que se... Vemos la noticia. ahí está, ¿eh? perfecto. Casi la mitad de las personas con diabetes desconoce la enfermedad. Es una enfermedad metabólica de causa endocrinológica, donde lo que falla es el páncreas y lo que se genera es una gran cantidad de insulina. Empieza por la insulinoresistencia para luego generar niveles de glucemia elevados. Vamos a ver algunos síntomas para que la gente entienda. Identifiquemos primero los distintos tipos De de diabetes, diabetes, porque vos ahí está. mencionaste la diabetes tipo 2, que es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los otros tipos de diabetes que hay? Diabetes tipo 1 es la causada por la destrucción de las células del páncreas que producen insulina. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto pasa generalmente en pacientes jóvenes, es autoinmunitaria y claro, no produce insulina. Recuerde que la insulina es esa hormona que lo que hace es meter el azúcar dentro de los tejidos. Y cuando no se producen, porque se destruye de manera autoinmunitaria, o sea, nuestro cuerpo identifica al páncreas como algo enemigo y ¡pah!, lo destruye. Acá el tratamiento es insulina. insulinoterapia. Ahora vamos el caso de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Es la más frecuente y se produce de manera de que digamos, lo que pasa es que hay una insulinoresistencia, hay exceso de insulina y ahí lo que termina generando es una hiperglucemia sostenida, o sea, un aumento de la glucosa. Y la insulina, el tratamiento es muy lejano. Primero se utilizan antidiabéticos orales, Pero acá, diferentes Gaby, tratamientos. llegamos a esta situación por el estilo de vida, generalmente, Es una enfermedad por la inflamatoria. obesidad, por el sedentarismo. Exacto. Esto que mencionás vos, la resistencia a la insulina, que es el paso previo al diagnóstico de diabetes en sí, pero estamos hablando de un cuadro muy prevalente, muy Exacto. frecuente, prevenible. Totalmente prevenible y que casi no existe en poblaciones, por ejemplo, indígenas, no existe. Diabetes gestacional aparece en el embarazo y después hay otros tipos de diabetes como MODI, tardías, hay diferentes tipos, pero las dos que me importan son estas. Los síntomas generalmente puede haber mucha sed, que nosotros llamamos la triada de polidipsia, mucha hambre, polifagia y poliuria, o sea, y puede haber pérdida de peso también, esos son 4, o sea, orinar mucho, tomar mucho, tener mucho hambre y perder el peso, cansancio, visión borrosa, hormigueos, infecciones que no curan. Un diabético generalmente no cura las infecciones. Vamos con la siguiente placa que me parece fundamental. Gaby, ¿cuál es el riesgo de la diabetes no controlada o esto que estamos hablando que mucha de la población con diabetes no lo sabe? Entonces, obviamente no tiene el control de los niveles de glucemia. ¿Qué impacto tiene a nivel de nuestra salud general? Bien, la diabetes es una enfermedad multisistémica, o sea, afecta a las arterias, puede generar patología vascular, patología en el corazón, en los nervios, en los ojos, en el riñón. Primera causa de ingreso a diálisis, la diabetes tipo 2. Obviamente, todo un cuadro generalizado vascular. La diabetes no viene sola, generalmente tiene diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia, hígado graso. O sea, es un conjunto de patologías crónicas que se van profundizando, se requiere mucha medicación, se requiere mucho control y se empieza a complicar. Por ejemplo, mira, te voy a decir, la causa de ceguera más importante del mundo occidental es la diabetes tipo 2. La causa de amputación por la patología arterial es la diabetes tipo 2. La causa de cardiopatía es la diabetes tipo 2. La causa de nefropatía es la diabetes tipo 2. Imagínate lo que es O sea, esto. infarto, ACV, daño a nivel renal, todo vinculado a la diabetes, pero no controlada. Y esto lo quiero marcar Claro, porque no si controlada. sabemos que está presente, si tenemos el tratamiento adecuado, si tenemos el control a partir de los medicamentos, los fármacos que sean o se requieran en ese caso, si tenemos el control a partir de la alimentación apropiada para el cuadro, eso baja. Claro. Baja notablemente. Notablemente. Entonces, Eso es una evolución natural de la enfermedad. Es clave hacer diagnóstico. Diagnóstico, glucemia en ayunas mayor de 126
o la glicosilada, que habla de cómo fue nuestra diabetes, nuestra glucemia los últimos 3 meses, mayor de 6.5, una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Esto se saca en sangre. Estos dos primeros, Gaby, los dos primeros puntos están marcando. Es un análisis de sangre. Análisis de sangre normal, Nada común, más. simple. Simple. Curva de glucemia, 75 gramos de glucosa, mayor de 200. Y una glucemia al azar de más de 200. Obviamente es muy importante que esto lo hagas en un centro médico, porque a veces, bueno, hay que ver cómo lo haces. Pero estos dos primeros es un análisis de sangre común y ya sabes tu valor de glucemia. Igualmente es muy importante ver si hiciste bien el ayuno, algunos detalles, para ver que sea fidedigno estos niveles de glucemia. Así que a detectar la diabetes tipo 2 principalmente, para prevenir, controlar. Es muy fácil el tratamiento, estilo de vida, ejercicio, alguna que otra medicación, suplementación también. Vamos a hablar en otro momento, ya hablamos también sobre insulina resistencia y mejor. Sobre todo en eso, en la previa Claro. de la diabetes, la resistencia a la insulina, que nos da una posibilidad o una oportunidad de intervenir ahí y evitar el desarrollo de la puerta que diabetes. abrió la doctora al principio de los probióticos, ¿no? Con la insulina resistencia y el efecto que tienen sobre el metabolismo. Ahí, Gaby, vamos con el resto del equipo, pero ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas, con sus consultas, y nos mandan al número que aparece en pantalla. A ver si sale tu pregunta. Aparece, el sistema va seleccionando y la leemos. ¿Por qué cuesta tanto pedir perdón o reconocer errores en la pareja? Es una pregunta para la licenciada Mariana Kertz. ¿Por qué nos cuesta tanto, Mariana? Bueno, pedir perdón tiene a veces esta particularidad de aceptar, ¿no? Aceptar justamente que hay algo en lo que nos estamos equivocando, que hay algo que tenemos que, bueno, como reprogramar un poco esa modalidad. Y a veces tenemos tan incorporado esto de que asumir un error va a ser para perder una batalla, que a veces se juega un poco también esa lucha de egos. Así que yo creo que tiene que ver, por un lado, con la autoestima de cada uno, con el amor propio, con las inseguridades que también genera eso, y con quedar en una posición subjetiva de desventaja, que no es real, por supuesto. Gracias, Marian. Vení, sumate al equipo porque estamos ya en el cierre del programa, pero quiero frase final de marca registrada. A ver qué nos preparaste. No, a ver, lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Ah, muy buena. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno. Repetila entonces. Lo peor... Uy, pará, ahora... Lo peor que hacen los malos. Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Muy buena. Muy bien. ¿Te gustó? Interesante. Muy interesante. ¿Sí? Está Interesante. para cuadrito, Hoy... Genial, lo tuyo como siempre, marca registrada. Termina el programa, me miro al espejo y me voy a... Sí, te reís. Para. Nos vamos a reír. A ustedes agradecerles. La compañía queda en las líneas de comunicación abiertas en el momento que quieran. Marian, nos pueden Siempre, mandar todo el tiempo. Yo su tengo ganas mensaje. de ver videos. Quiero Bueno. ver sus videos con las preguntas. Manden videos ahí entonces a ese número o a las redes sociales. Ustedes se comunican, nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN, buena buena salud.